Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de qué alimentos están más relacionados con la acidez estomacal. Cuando hablamos de acidez estomacal, generalmente lo tenemos que asociar a un posible reflujo gastroesofágico, porque esa sensación de acidez no es que la notemos directamente en el estómago, que evidentemente tiene un medio ácido, bastante ácido, sino que generalmente la notamos en la boca del estómago, en la parte superior, que es donde se conecta con el esófago. La conexión entre el esófago, que es el tubo por el que entra el alimento al estómago, más el estómago, que es como una especie de bolsa que recibe ese alimento, es a través de una válvula, es decir, que cierra el estómago cuando ha recibido el alimento y lo tiene que mantener cerrado para evitar que el paso sea hacia atrás. Imaginaros, por ejemplo, como esas tapas de los cubos que empujas y ¡pum!, y vuelve a su sitio una vez que ha entrado lo que has tirado, ¿no? ¡Pum!, se vuelve a cerrar. Pues algo parecido podríamos decir que es el funcionamiento de esa válvula que separa el esófago del estómago. ¿Qué ocurre? Pues que a veces, dependiendo de la postura, dependiendo de lo que llenamos el estómago, dependiendo de lo que hacemos también, o sea, el tipo de comidas que introducimos en el estómago, bueno, pues se puede producir alteraciones en el funcionamiento de esa válvula y algunas veces ese contenido del estómago que gracias a la acción de los jugos gástricos que favorecen o que hacen posible la digestión, bueno, pues ese contenido se vuelve extremadamente ácido. Claro, si vuelve para atrás, el pH del estómago, que diríamos que es entre 1 y 3, muy ácido, atraviesa esa válvula, vuelve hacia arriba, poquito, que no hace falta que salga mucho para notarlo, incluso a nivel de la válvula, sin que haya regurgitación ni salida así muy evidente del contenido del estómago, podemos notar ese ardor o esa acidez estomacal. ¿Por qué? Pues porque el pH de la mucosa del esófago es 6 y entonces es como si lo estuviéramos quemando. De hecho, aquellas personas que tienen de manera crónica acidez de estómago acaban teniendo lesiones en la mucosa del esófago, que podría producir una esofagitis, que sería una inflamación, o un esófago de Barrett, que serían unas lesiones ya un poquito más graves, y acabar incluso produciendo pues un cáncer, una lesión cancerosa en la mucosa del esófago, que no está preparada para soportar esa acidez. Por lo tanto, podríamos decir que el error estaría en esa válvula. Por cierto, esa válvula se llama cardias, para que os vaya sonando. Bueno, pues el cardias pierde tonicidad en algunos momentos de la vida y además podemos nosotros mismos entorpecer su función. Vamos a ver algunos casos, ¿no?, que nos pueden agravar o acrecentar o, vamos a decir, hacer que funcione mal esa válvula y por lo tanto que permita con mayor facilidad esa acidez estomacal. Por ejemplo, en la edad, o sea, a medida que cumplimos años, a mayor edad, menos tonicidad, menos prieto cerraría ese cardias. El embarazo, por ejemplo, es un momento en el que se pierde tonicidad y es muy frecuente en las mujeres embarazadas, sobre todo en el último trimestre, que en parte por la presión que ejerce el feto, en parte por esa falta de tonicidad, pues que se produzca cierto reflujo, sobre todo por la noche o al acostarse después de comer. También, por ejemplo, las comidas copiosas, llenarnos mucho, o las comidas muy ricas en grasa, las comidas muy picantes, pueden producir cierta sensación de acidez que en estos casos, bueno, pues puede ser pasajera.
costumbres como echar la siesta tumbado después de comer pueden también provocar acidez estomacal. Por lo tanto, bueno, pues no sería una buena práctica. Mejor si estamos pues un poquito reclinados que si estamos tumbados del todo. Y vamos ya a ver un poco pues en cuestión de alimentos. Un poquito ya os he citado. Un exceso de grasas podría provocar acidez estomacal o al menos paso de ese contenido del estómago hacia atrás, hacia el esófago. En cuestión de irritación, podríamos decir, de la mucosa del estómago, ahí tendríamos ya un poco ciertas particularidades, ¿no? Porque no a todo el mundo le sienta todo por igual, pero no es eso de lo que estamos hablando actualmente, sino de qué alimentos podrían favorecer esa falta de tonicidad, ¿no? O ese mal cerrar de la válvula que separa del estómago. Bueno, pues aquí tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, el consumo de alcohol. El consumo de alcohol también relaja el cardias y por lo tanto podría favorecer ese retorno, ¿no? Esa sensación de ardor de estómago cuando se consume. Lo mismo podría ocurrir con el café y con el té. Y en este caso podríamos decir que es dosis dependiente. Es decir, si yo, por ejemplo, imaginaros, ya estoy juntando muchos factores de riesgo. Tengo una comilona. Después de la comilona, como me entra el sueño, me tomo un café y después otro. Porque como estamos de tertulia, pues yo sigo y sigo y sigo. ¿Qué ocurre? Pues que junto el haber comido mucho, más una cantidad más alta de cafeína de la que estoy acostumbrado, puedo estar favoreciendo también esa acidez estomacal. La comida rápida sería algo que también se suele asociar a la aparición de acidez. Generalmente aquí nos influyen mucho, por ejemplo, el tipo de grasas, ¿no?, que se están consumiendo, que a veces, bueno, pues podrían afectar a la digestión. Quiero decir, cuando comemos alimentos o comidas ricas en grasa, se ralentiza su paso por el estómago. Es decir, la grasa sería el último componente que sale del estómago y por lo tanto tiene más tiempo para alterar, ¿no?, ese funcionamiento o poder retornar. El consumo de bebidas carbonatadas también favorece la acidez. Imaginaros que estamos poniendo ahí la olla con su chup chup y resulta que el chup chup sale, sube. Pues en ese caso todo eso que sube pues afecta a la parte superior, que es donde se encuentra esta válvula que separa el estómago del esófago. El tabaco, el alcohol ya lo hemos citado. Tendríamos también, por ejemplo, vamos a decir, ya esto ya no es por el tipo de alimentos, sino por la forma de comer. Comer muy rápido o comer hablando demasiado, que se ingiere más aire. Quiero decir que a veces la forma en la que comemos también podría influir a la hora de notar mayor sensación de ardor de estómago. Que os podría decir que el 90% de las personas en algún momento hemos sufrido ardor de estómago, pero lo que es importante es que no se repita de manera frecuente. Que un día tenemos un banquete, un cumpleaños o una fiesta y comemos de más y como noto el ardor de estómago, no pasa nada. Un remedio momentáneo, puntual, no sirve para el ardor crónico. Sería, por ejemplo, tomar un vasito de leche o un poco de bicarbonato cuando notamos esa sensación de ardor. Es un calmante, pero no soluciona el problema. Por lo tanto, nos puede ayudar a calmar los síntomas, pero no a mejorar. Tendremos que hacer otros cambios, sobre todo cuando ese ardor de estómago ocurre de manera muy frecuente. ¿Y qué cambios serían esos que nos van a ayudar a evitar el ardor de estómago? Por un lado, hábitos dietéticos podrían ser hacer comidas menos copiosas, evidentemente. Si nos damos comilonas todos los días, no solo vamos a tener ardor, sino que vamos a tener un aumento de peso casi seguro.
tendríamos que evitar, por supuesto, el consumo, ya os digo, de alcohol, de bebidas carbonatadas, para evitar ese aumento del volumen del estómago, de la acidez, de la irritación. Las personas que tienen, por ejemplo, ardor de estómago de manera más o menos frecuente, tendrían que evitar, especialmente si se produce ese ardor de estómago, pues evitar el consumo de alimentos ácidos, especialmente aquellos que pasan rápidamente por el sistema digestivo, como pueden ser los zumos de cítricos, por ejemplo. Y a veces no es lo mismo el zumo, que no da tiempo de salivarlo ni nada, pasa directo, que masticar la fruta, en la que, bueno, pues a veces ese proceso de salivación, la saliva es muy básica, o sea, no pierde, o sea, quita acidez a los alimentos, y en ese caso no es lo mismo masticar una naranja que tomarse su zumo. El zumo naranja podría causar acidez, la naranja masticada es muy probable que no. Por lo tanto, bueno, ahí es cuestión también de hacer prueba cada uno de nosotros. Y a nivel higiénico-dietético, es decir, de posturas, de situaciones, hay que evitar recostarse después de comer y evitar también las ropas excesivamente apretadas en la zona de la cintura cuando se están comiendo. ¿Por qué? Porque aprietan el estómago principalmente y pueden estar favoreciendo pues que ese contenido del estómago suba un poquito hacia el esófago. Por lo tanto, ropas holgadas nos pueden ayudar a evitar también esa acidez estomacal cuando se come. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.